La función cuadrática dice que tiene la forma de y igual a x cuadrado más bx más c. Y la gráfica es una parábola. La orientación de la parábola depende del signo de a, o sea, el término o coeficiente que acompaña a la variable cuadrática. Si a es mayor a 0, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y si a es menor a 0, entonces la función es cóncava hacia abajo. Si a es mayor a 0, la gráfica tiene que quedarnos cóncava hacia arriba. Y si a es menor a 0, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Y nos dice que el eje simétrico viene dado por x es igual a menos b sobre 2a. El vértice de la parábola tiene por abscisa la fórmula que acabamos de mencionar acá arriba, y la ordenada la determinaremos sustituyendo el valor de x en la función. Los puntos de corte con el eje de las abscisas vienen dados por las dos soluciones. X1 es igual a menos b más raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac sobre 2a, y la x2 es exactamente igual, lo que cambia es este signo de acá. Menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Y nos dice que los puntos son x1, 0 y x2, 0. El punto de corte con el eje de las ordenadas viene dado por el punto 0c. Este es el análisis de la función cuadrática. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. El signo que tiene el coeficiente que acompaña a la variable cuadrática, si es positivo, hacia arriba, si es negativo, hacia abajo. Con esta fórmula de acá encontraremos el valor de x, que luego sustituimos en la función original para encontrar el valor de y así originar un punto o un par ordenado xy, el cual será el vértice. ¿Qué es el vértice? Pues el vértice es el punto donde se encuentran dos o más elementos unidimensionales. Esa es la definición, y básicamente es el punto donde nace la parábola, ¿sí? Ese es el vértice. Y luego tenemos que encontrar los dos valores, x1, x2, que serán el corte con el eje de las axis. Si aún no tienes claro cuál es el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, en los videos anteriores hablamos de ese tema con detalle. Entonces estos dos puntos son los que van a cortar el eje de las abscisas o las x, y el punto 0c es en donde la parábola va a cortar con el eje de las ordenadas. Vamos a ver un ejemplo y todo este análisis o toda esta teoría la vamos a ver ejemplificada. Y bueno, aquí tenemos el primer ejemplo. Aquí tenemos las fórmulas que vamos a necesitar. Si recordamos en el análisis que hicimos, la función cuadrática tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c. Vamos a dejarla también por aquí. Y bueno, teniendo en cuenta la forma general y la función que nos están dando, podemos concluir que la a es el término que acompaña a la variable cuadrática. La acompaña un 1, entonces a vale 1. A la b es el término que acompaña a la x de potencia 1, en este caso b es igual a menos 6, y la c es el término independiente, que en este caso es 5. Teniendo en cuenta estos valores, ya podemos calcular todos los datos que necesitamos para hacer nuestra gráfica. Y bueno, según el análisis que hicimos hace un momento, con el valor de a, que es mayor a 0, 1 es mayor a 0, ya sabemos que la gráfica será cóncava hacia arriba. Ya eso lo sabemos. Lo siguiente que tenemos que saber es el vértice de la parábola, que tiene por abscisa la fórmula que tenemos aquí. Entonces vamos a calcular el vértice. Primero el punto de las abscisas. El vértice, que es de donde nace la parábola, es un par ordenado xy. Un punto en el eje de las abscisas y un punto en el eje de las ordenadas. Entonces esta fórmula nos va a ayudar a encontrar el punto en el eje de las abscisas. Bueno, entonces basta con sustituir los valores que ya conocemos de a, b y c en la fórmula. Dice que menos b, el menos de la fórmula, y b es menos 6 sobre 2 que multiplica a. Entonces 2 que multiplica a, que es 1. Menos por menos es más, nos queda 6 positivo, sobre 2 por 1, 2, y 6 entre 2 es 3. Este es el punto de las abscisas en el vértice. Vamos a colocarlo de una vez. Y este es el punto en las abscisas.
El punto y o de las ordenadas lo encontramos sustituyendo el valor de x en la función. Entonces la función es esta que tenemos acá. Vamos a calcularlo, vamos a hacer una línea aquí para no confundir los cálculos. Entonces y va a ser igual x cuadrado. ¿Cuánto vale x? Lo que acabamos de calcular. Vale 3 al cuadrado menos 2 que multiplica la x, que vale 3, más 5. Y es igual, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, menos 6 por 3, 18, más 5. 9 positivo menos 18, signo diferente, se resta y se coloca el signo del número mayor. En este caso el mayor es 18, ya sabemos que nos queda negativo, entonces nos queda menos 9, más 5. Y finalmente, signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor, nos queda negativo. Y 9 menos 5 es 4. Entonces este es el vértice, este par ordenado 3 menos 4. Es de dónde van a ser nuestra parábola. Ya tenemos el vértice. Ahora vamos a calcular los puntos de corte con el eje X. Eso lo hacemos con estas dos fórmulas que están acá, que no tenemos que usar las dos. Podemos combinar las dos en una sola. Podemos decir que X es igual a menos B, el menos de la fórmula y el menos del valor de B. Entonces, en lugar de escribir una fórmula con positivo y otra con negativo, escribimos las dos y decimos que es más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es menos 6, menos 4 veces a por c. Colocamos el valor de a y el valor de c. Todo eso sobre 2 que multiplica a, que en este caso es 1. Entonces, en la siguiente línea, multiplicamos acá, eliminamos este signo de agrupación, menos por menos es más, nos queda 6 positivo, más o menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, 6 por 6, 36. Y todo número elevado al cuadrado es positivo, entonces nos va a quedar 36 positivo, menos 4 por 1, por 5, es 20. Todo eso sobre 2 por 1, 2. En la siguiente línea, el 6 nos queda igual, más o menos. Raíz cuadrada de 36 menos 20 es 16 sobre 2. Y sacamos la raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Todo esto sobre 2. Entonces en este punto es donde va a ocurrir la separación. Acá x1 y acá x2. Con x1 vamos a trabajar 6 más 4 sobre 2, y en la x2 vamos a trabajar el 6 menos 4 sobre 2. Este más o menos que estamos viendo desde el inicio se separa en este punto, en x1 y x2. Y decimos que 6 más 4 es 10, entre 2, 5. Y 6 menos 4, 2, entre 2, 1. Entonces el corte de la parábola con el eje de las abscisas x1, 5 y x2, 1. Ya tenemos el vértice, tenemos el corte con el eje de las abscisas, nos falta el corte con el eje de las ordenadas. Vamos un momento atrás a ver cómo se calcula. Dice el punto de corte con el eje de las ordenadas viene dado por el punto 0C. Entonces este punto, que lo voy a llamar P, pueden llamarlo como ustedes quieran, es 0, C. ¿Cuánto vale C? C vale 5. Y bueno, finalmente ya tenemos todos los valores, muchachos, para realizar nuestra gráfica. Esto no lo necesitamos, esto tampoco y esto tampoco. Vamos a colocar nuestros valores por acá. Y pues aquí tengo mi plano cartesiano donde vamos a graficar. Vamos primero a graficar el vértice, o ubicar, mejor dicho, el vértice. Nos dice que está en el 3 en las abscisas, acá en el 3, y en el menos 4 en las ordenadas. Entonces en este punto de aquí, vamos a colocarlo en rojo para que se resalte bastante. En este punto es donde va a nacer, o de donde va a surgir nuestra parábola, ¿no? La parábola por la derecha y por la izquierda. Nos vamos a ubicar entonces los puntos de corte con las abscisas, o sea con X, y también vamos a ubicar el punto de corte con las ordenadas. Primero con las abscisas, nos dice que es X1, nos dice que X1 es 5, entonces va a ser por acá, y el otro es
acá, x1 y x2. Y finalmente el punto de corte con el eje de las ordenadas es 0,5 aquí. Entonces bueno, vamos a trazar nuestra parábola con el mejor pulso que podamos conseguir. Tiene que pasar por el punto de corte en las x1, perdón. Y también tiene que pasar por el punto de corte en x2 y en el punto de corte con el eje y. Y ubicamos los puntos. Este es el vértice, es 3,4, menos 4, perdón. El punto x1 es 5,0. El punto x2, vamos a colocarlo por acá, es el punto 1,0. Y finalmente el punto de corte con el eje de las ordenadas lo llamamos P, es 0,5. Y finalmente, uy, se nos movió la gráfica. Bueno, finalmente diremos que el dominio son todos los valores que toma o que recorre la gráfica en el eje X o en el eje de las abscisas. Si seguimos hacia arriba, la gráfica va a seguir hacia el infinito, o sea, hacia arriba, tendiendo hacia la derecha, y por la parte izquierda va hacia arriba tendiendo hacia el menos infinito. Entonces el dominio será desde menos infinito al más infinito. Y el rango son los valores que toma la gráfica en el eje de las ordenadas. Si vemos acá, sé que se nos movió un poco la gráfica, pero vamos a tratar de arreglarla. El vértice menos 4, 3 comienza acá. Quiere decir que la gráfica desde el menos 4 hacia abajo no toma valores, porque desde el menos 4 hacia abajo no existe. Entonces el rango menos 4 al más infinito.